Sección 1. Fiestas principales de María Inmaculada Concepción, de la segunda parte de las Glorias de María del libro de San Alfonso María de Ligorio. María debía ser digna madre de Jesús, y gracias a los que ya se suscribieron y gracias a los que ya están compartiendo. Juntos empezamos. María, preservada por su Hijo. Convino, en segundo lugar, que el Hijo preservará a María del pecado como a madre suya. Ningún nacido ha podido elegir la madre a su placer. Si esto fuera posible, ¿quién sería el que, pudiendo tener por madre a una reina, la escogiera esclava? Pudiendo tenerla noble, la elegiría plebeya. Pudiendo tener la amiga de Dios, ¿la escogería su enemiga? Pues si solo el Hijo de Dios pudo elegirse la madre como más le agradaba, bien claro está que tuvo que elegirla y hacerla tal cual convenía para Dios. Así piensa San Bernardo, y siendo lo más decente para el Dios purísimo tener una madre limpia de toda culpa, así lo hizo. Dice San Bernardino de Siena, hay una tercera forma de santificación que es la maternal y es la que remueve toda culpa original. Esto sucedió en la Santísima Virgen. En verdad que Dios tal se preparó tal madre, tanto por las perfecciones de su naturaleza como por las excelencias de las gracias. ¿Cuál debía de ser su propia madre? Con esto se relaciona lo que escribe el apóstol. Así convenía que fuera nuestro pontífice, santo, inocente, inmaculado, segregado de los pecados. Hechos 7:26. Advierte un autor que, conforme a San Pablo, nuestro Redentor no solo tenía que estar inmune de pecados, sino también segregado de los pecadores. En cuanto a la culpa del primer padre de Adán, que subrayen todos, como explica Santo Tomás. Pero, ¿cómo podía Jesucristo llamarse segregado de los pecadores si hubiera tenido una madre pecadora? Afirma San Ambrosio, no en la tierra sino en el cielo se eligió Dios este vaso para descender a él y lo consagró como templo de la pureza. El santo aquí alude a la sentencia de San Pablo. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre, el que viene del cielo, es celestial. Primera de Colonicenses 15:47. San Ambrosio llama a la Madre de Dios vaso celestial, no porque María no fuera de la tierra, ni fuera de naturaleza humana, como deleitaron algunos herejes, sino porque es celestial por gracia, muy superior a los ángeles en santidad y pureza, como convenía a un rey de la gloria que debía habitar en su seno. Así lo relevó el Bautista a Santa Brígida. El Rey de la Gloria debía descender a un vaso purísimo y perfectísimo, superior a los ángeles y santos. María fue concebida sin pecado para que de ella naciese sin contacto con la culpa. El Hijo de Dios, no porque Jesucristo hubiera podido contagiarse con la culpa, sino porque no sufriera el oprobio de tener una madre infectada por el pecado y que había sido esclava del demonio. Dice el Espíritu Santo, gloria del hombre es la honra del Padre y deshonor del Hijo. Un padre sin honra, por lo cual dice San Agustín, Jesús perseveró de la corrupción el cuerpo de María, porque redundaba en desbordo suyo que se corrompiera la carne virginal que él había tomado. Pues sí sería oprobio para Jesucristo nacer de una madre cuyo cuerpo estuviera sujeto a la corrupción, cuanto más el haber nacido de una madre infectada de la podredumbre del pecado. Y esto tanto más que la carne de Cristo es la misma que la de María. De modo que, como dice el mismo santo, aunque fue glorificada por la resurrección, permanece la misma que asumió de María. Dice Arnaldo de Chartres.
que son una y la misma carne, de Cristo y la de María. De modo que la gloria de Cristo no solo es compartida con la gloria de María, sino que es la misma, siendo todo esto verdad. Si la Santísima Virgen hubiera sido concebida en pecado, aun cuando el Hijo no hubiera contraído esa culpa, siempre sería cierta mancha haber sido a la suya la carne algún tiempo manchada por la culpa, vaso de inmundicia y sujeta a Lucifer. María debía ser digna madre de Jesús. María no solo fue madre, sino digna madre del Salvador. Así la proclaman todos los santos. Madre, San Bernardo le dice: tú sola has sido hallada digna de que en tu virginal palacio pusiera su primera mansión el Rey de Reyes. Y Santo Tomás de Villanueva, antes de haber conocido, ya era idónea para ser madre de Dios. La misma Santa Iglesia nos enseña que mereció ser madre de Jesucristo, oh bienaventurada Virgen, cuyas entrañas merecieron llevar a Cristo al Señor. Al Señor, esto así lo explica Santo Tomás. Se dice que la bienaventurada Virgen mereció llevar al Señor de todas las cosas, no porque mereciera que Él se encarnara, sino porque mereció, correspondiendo a la gracia que se le daba, aquel grado de pureza, santidad apropiado para ser convenientemente Madre de Dios. Cosa que también escribe San Pedro Damiano: su singular santidad y gracia le mereció ser juzgada la única digna de engendrar en su seno a Dios. Por tanto, si María fue digna Madre de Dios, exclama Santo Tomás de Villanueva, qué excelencia y qué perfección no tendría que atesorar su alma para poder ser la Madre de Dios. Enseña el mismo doctor angélico que cuando Dios elige a alguno para determinada dignidad, lo hace idóneo para ella. Y en consecuencia, habiendo elegido a María por su madre, ciertamente que la hizo digna con su gracia, conforme el Evangelio. Has encontrado gracias ante el Señor. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:30-31, de lo que concluye el santo que la Virgen no cometió ningún pecado actual, ni siquiera venial. De otra manera no hubiera sido digna madre de Jesucristo, porque la ignominia de la madre hubiera sido también la del hijo, por tener una madre pecadora. Pues si María no hubiera sido idónea madre de Dios, si hubiera cometido un solo pecado venial, que no priva el alma de la gracia divina, cuanto más indigna hubiera sido de haber incurrido en el pecado original, que la habría convertido en enemiga de Dios y esclava del demonio. Por eso San Agustín proclamó aquella célebre sentencia: excepto siempre a la Santísima Virgen María, a la cual por el honor del Señor no toleró ni que se nombre cuando se trata de su posible relación con el pecado. Pues bien, sabemos que a ella se le concedió gracia de sobra para vencer absolutamente el pecado, siendo lo que mereció concebir y dar a luz al que consta que no tuvo ningún pecado. Así que debemos tener por cierto que el Verbo encarnado se eligió la madre cual le convertía, como le convenía, y de la que no se tuviera que avergonzar, como dice San Pedro Damiano. Y, pro, y Y Proclo dice: habitó en las entrañas que había creado sino sombra de mancha. No fue para Jesús motivo de sonrojo oírse llamar por los judíos despiadosamente el hijo de María, como si fuera hijo de una mujer pobre. No se llama su madre María. Mateo 13:55. Él había venido a la tierra para dar ejemplo de humildad y de paciencia, pero sin duda le hubiera sido insoportable que los demonios le hubieran podido decir:
¿Acaso tu madre no fue una pecadora? En otro tiempo, nuestra esclava. Hubiera sido indecente para Jesús nacer de una mujer deforme y contrahecha o poseída del demonio en cuanto al cuerpo, pero cuánto peor sería el haber nacido de una mujer deforme en cuanto al alma y poseída por Lucifer en lo pasado. María, preservada por el honor y deber del Hijo. Nuestro Dios es la misma sabiduría. Supo muy bien fabricarse en la tierra la casa que le convenía y donde debía de habitar. La sabiduría se edificó una casa, Proverbio 4:1. Dios santifica su morada. El Altísimo está en medio de ella. No sería conmovida, Dios la socorre en la mañana. Salmo 45, 5, 6. El Señor santificó esta su mansión desde el principio de su existencia para hacerla digna de Él, porque a un Dios santo no le convenía elegirse una casa que no fuera santa. La santidad es el ornato de tu casa. Salmo 95, 2. Si Él declara que no entrará jamás a habitar en alma de mala voluntad ni en cuerpo sujeto del pecado. En alma falsa no entra la sabiduría, ni habita en cuerpo sometido al pecado. Sabiduría 1:4. ¿Cómo se puede pensar que el Hijo de Dios haya elegido para habitar el alma y el cuerpo de María sin antes santificarla y perseverarla de toda mancha de pecado? Pues el Verbo habitó no solo en el alma, sino también en el cuerpo de María, canta la Iglesia. ¿No te repugnó habitar en el seno de la Virgen? Dios no se hubiera encarnado en el seno de ninguna otra virgen, porque ellas, aunque santas, estuvieron algún tiempo con la mancha del pecado original, pero no tuvo inconveniente en hacerse hombre en el seno de María, porque esta virgen predilecta estuvo siempre limpia de cualquier mancha de pecado y jamás sometida a la serpiente enemiga. Escribe San Agustín: ninguna casa más digna que María se pudo edificar el Hijo de Dios, pues nunca fue cautiva del enemigo ni despojada de sus virtudes. ¿A quién se le ocurre pensar, dice San Cirilo de Alejandría, que un arquitecto se construyera una casa y se la deje para estrenar a su mayor enemigo? El Señor, afirma San Metodio, que la ha dado el precepto de honor a los progenitores. Al hacerse hombre como nosotros, ha tenido que sentirse feliz de observarlo, otorgando a su madre toda gracia y todo honor. Por eso mismo, dice San Agustín, hay que creer con toda firmeza que Jesucristo ha preservado de la corrupción del sepulcro del cuerpo de María, como ya dijimos, porque además, si no lo hubiera hecho, no hubiera observado la ley, que así como manda honrar a la madre, reprueba todo lo que sea deshonrada. Mucho menos hubiera provisto al honor de su madre si no lo hubiera preservado de la culpa de Adán. Pecaría el hijo que, pudiendo no preservar a su madre de pecar, pues lo que sería pecado en cualquiera es imposible que lo que comete el Hijo de Dios, y que, pudiendo hacer a su madre inmaculada, dejara de hacerlo. De ninguna manera, añade Gersón, si tú, Rey Supremo, quieres tener una madre, tienes que darle todo honor, y no quedaría bien cumplido esto si permitieras que la que tenía que ser santuario de toda pureza hubiera incurrido en el abominable pecado original. María, preservada para ser redimida del modo más perfecto. Por lo demás, es bien sabido que el Hijo de Dios vino al mundo más para, pues sabemos que el Hijo de Dios vino al mundo más para salvar a María que a todos los demás hombres, como escribe
San Bernardino de Siena, y existiendo dos modos de salvar, como señala San Agustín, uno levantando al caído y otro proveyendo para que no caiga. Este es evidentemente el modo más excelente. De esta manera se evita el daño y la mancha que contrae el que ha caído en pecado. Este es el modo más noble de ser salvado y el más apropiado a la Madre de Dios. Así es necesario creer que fue salvada María, lo dice San Buenaventura, justo a creer que el Espíritu Santo la salvó y la preservó del pecado original desde el primer instante de su concepción, con una gracia del todo singular. El cardenal Quesno dice: unos tuvieron quien los libró, pero la Virgen tuvo quien del pecado la inmunizó. Los otros tuvieron un Redentor que los libró del pecado, pero la Virgen María tuvo el Redentor que por ser su hijo la libró del contraer el pecado. En fin, concluyamos este punto con la sentencia de Hugo de San Víctor: el Cordero fue como la madre, porque todo árbol se conoce por su fruto. Si el Cordero fue siempre inmaculado, siempre inmaculada, tuvo que ser también la madre. Este mismo doctor saluda a María llamándola así: oh excelsa Madre de Dios, altísimo, digna Madre del que es más digno, la Madre más hermosa del Hijo más hermoso. Quería decir que solo María es digna madre de tal hijo, como solo Jesús es digno hijo de tal madre. Digámosle con San Lidelfonso: amamanta, oh María, amamanta a tu Creador, amamanta al que te hizo tan pura y perfecta que mereciste tomara de ti tu condición humana. Y en el siguiente video vamos a ver el punto número 3 de cómo María es preservada por ser esposa del Espíritu Santo. Recuerden que esto es un misterio, pero San Alfonso María de Ligorio está dando muy buenos puntos. Y pues la oración por el anhelo de ver a María la voy a hacer en el siguiente video. Y también les quiero decir que tener esa devoción de rezar el Ave María y de decir esa oración de ejaculatoria que es: Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme ahora y en mi última agonía. Y también decir esta otra es muy buena, y especialmente si nosotros somos madres. Yo soy madre de 3 hijos y una hija, y necesitamos la ayuda de la que fue madre excelente en esta tierra, que es nuestro perfecto modelo a seguir. Y pues nosotros desafortunadamente tenemos el pecado, y aunque tratamos, pero tenemos heridas ancestrales, ambientales y personales que nos impiden de gozar de todas las gracias para ser perfectas madres, como lo fue María con su Hijo Jesucristo. Pero invocando a María podemos hacer la diferencia en la vida de nuestros hijos y también ayudando a nuestros padres. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Ora por mí y por mi familia, que yo siempre estoy orando. Y conviértete en un evangelizador digital al compartir y al suscribirte. Nos vemos en el próximo video para hablar del punto número 3 de cómo María fue preservada por ser esposa del Espíritu Santo.